Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Este día vamos a estudiar la última parte de lo que la Biblia en algunas partes, en algunas Biblias aparece un título para esta sección. También vamos a estudiar lo que algunos tratados o libros de comentarios bíblicos llaman a esta sección deberes, los deberes sociales. Los deberes sociales. La pregunta es, ¿qué es un deber? Déjeme preguntar, ¿qué entiende usted por un deber? ¿Qué es un deber? Una responsabilidad. Una responsabilidad. A ver, los que estudian contabilidad, ahí hay uno que estudia contabilidad. ¿Qué es un deber? Una deuda con un tercero, ¿no es cierto? Una deuda con un tercero, eso es un deber. Vamos a esperar que salgan las personas que están pidiendo que salgan y seguimos. Ya, seguimos. Dijimos que en términos económicos, un deber es una deuda que se contrae con una persona que se debe pagar, ¿no es cierto? Que se debe pagar. Ahora, en términos morales, ¿qué será un deber? Una obligación. Una obligación, un compromiso que se debe cumplir. Eso es un deber. Ahora, cuando hablamos de que la Biblia nos señala en esta sección que hay deberes sociales, ¿qué entendemos nosotros que es un deber social en esta sección puntual? Una obligación con el resto de la sociedad. Una obligación con otras personas, básicamente, ¿no? Es una obligación con otras personas. Ahora, cuando entendemos que es un deber, entendemos que no es optativo, no es algo que yo puedo o que yo determino si quiero hacerlo o no quiero hacerlo, si quiero cumplir o no quiero cumplir. Un deber es una obligación que alguien me impone, y en este caso, al hablar de esta sección, al ser esta sección parte de la palabra de Dios, entendemos que es un deber, que es una obligación que me impone Dios por medio de su palabra. Ahora, ¿cuáles son los deberes que hemos estudiado hasta ahora? ¿Cuáles son los deberes sociales que hemos estudiado hasta ahora? Puntualmente, ¿que las esposas qué tienen que hacer? Someterse. Gracias, lo dijo una soltera. ¿Que los esposos qué deben hacer? Amar a las mujeres. Amar, otro soltero. ¿No es cierto? ¿Que los hijos qué tienen que hacer? Obedecer. Obedecer u honrar. En el honrar está implícita la obediencia. Los padres, ¿qué tenemos que hacer? No provocar ira. Sí, pero todo eso se resume en la siguiente frase. Más que disciplinar. Recuerde que no provocar a ira, disciplinar y amonestar tiene que ver con una acción puntual. Criar. Criar. Los padres debemos criar a nuestros hijos. Y para eso, evidentemente, no tenemos que provocarlos a ira, tenemos que criarlos con disciplina, pero también con amonestación del Señor. Son las características que tiene la crianza. Los siervos, ¿qué tienen que hacer? Obedecer a sus amos. Bueno, hoy día comenzamos a terminar de estudiar esta sección. Parece contradictoria la frase, pero es así. Comenzamos a terminar de estudiar esta sección. Y lo hacemos ya que vimos los deberes de las esposas, de los esposos, de los hijos, de los padres y de los siervos. Hoy día vamos a estudiar la responsabilidad que tienen ¿quiénes? Los amos. Ahora, a lo mejor usted me dirá, pastor, pero aquí no hay ningún amo. Bueno, probablemente aquí haya gente que tenga responsabilidad sobre otros en un trabajo, por ejemplo. Tenga algún cargo de jefatura. O esté pensando en algún momento de su vida iniciar un trabajo.
donde pueda eventualmente darle trabajo a otras personas. Bueno, esto hay que tenerlo en mente. Lo que vamos a estudiar hoy día hay que tenerlo muy presente. Personas que están en posición de autoridad o de responsabilidad de un grupo determinado de personas deben tener en mente estos principios bíblicos para poder regir su relación con esas personas. Y vamos a estudiar hoy día, vamos a considerar hoy día el versículo 9 del capítulo 6. Ahora recuerde que el versículo 9 del capítulo 6 encuentra su base, su fundamento en el versículo 18 del capítulo 5 y en el versículo 21 del capítulo 5. ¿Se acuerda cómo dice en el 5:18? ¿Qué no debemos hacer? Embriagarnos con vino en lo cual hay disolución. Antes bien tenemos que ser, ¿qué cosa? Llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Se acuerda que hablamos de eso? Un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, ¿qué es lo que hace? Cambia su forma de hablar, ¿no? Su forma de hablar se ve afectada. Pero también su forma de considerar a los otros también se ve afectado. Y ahí está el verso 21, ¿no? Donde dice que debemos someternos los unos a los otros en el temor de Dios. Y el sometimiento, ¿qué tiene que ver? ¿O cuál es el sentido? ¿Cuál es la idea de someterse? ¿Se acuerda que hablamos de eso? ¿Por qué nos sometemos? ¿O qué significa que yo me someto a otro? Que me pongo bajo. ¿Que me pongo bajo qué? Su autoridad. ¿Se acuerda que dijimos que someterse es un término militar? Que es básicamente eso, ¿no? Ponerse bajo la autoridad de otro, es reconocer que el otro es más que yo. ¿Nos gusta eso? ¿Nos gusta pensar que otra persona es más que yo? Va contra nuestra naturaleza. Nosotros por naturaleza somos un poco egoístas. Por naturaleza queremos que, entre comillas, el mundo gire en torno a nuestro. A nosotros nos gusta mirarnos el ombligo, hermano, lamentablemente. Cuando estamos sufriendo queremos que todo el mundo sepa que estamos sufriendo. Y cuando lo estamos pasando bien, también queremos que todo el mundo sepa que lo estamos pasando bien. Y a veces nos cuesta entender que otro lo está pasando bien. A veces nos cuesta entender que otros también pueden sufrir. Nos cuesta ser empáticos. ¿Entienden el término empatía? Empatía es ponerse en el lugar de otro. Nos cuesta eso. Luchamos con eso. Va contra nuestra naturaleza. Bueno, someternos es considerar a otros superiores a nosotros mismos. Someternos, sobre todo en el temor del Señor, es considerar que tu hermano es primero y tú segundo. En el orden de prioridades nosotros entendemos claramente que primero está el Señor, ¿no? Segundo, ¿quién está? Primero está el Señor. Segundo, ¿quién está en el orden de prioridades? Familia. La familia. La familia, ¿verdad? Tercero, ¿quién está? La iglesia. La iglesia. Los hijos están dentro de la familia. La iglesia. Y cuarto, ¿quién está? El trabajo. ¿No es cierto? Ahora, en el orden de servicio, ¿quién está primero? Dios. Y segundo, no. No está el esposo en el orden de servicio. Primero, está el prójimo. Que tu prójimo en algún punto puede ser tu esposo, que tu prójimo en algún punto puede ser tu esposa, pero también en algún punto, tu prójimo en algún punto puede ser tu hermano. Tu hermano. Recuerde que el Señor Jesús nos mostró el camino del servicio. Y Él dijo que Él no vino para ser servido. ¿Él vino para qué? Para servir. Él nos mostró el camino del servicio. Y nosotros debemos entender esto. Nosotros estamos para servir a la gente. Hace muchos años atrás, recuerdo que nos mandaron de regalo desde Australia. La prima que vino hace unos años atrás nos mandó de regalo unas camisas. Ellos asistían a la iglesia de Hillsong. ¿Han escuchado hablar de Hillsong? Donde hay mucha música muy famosa que ha salido a todas partes. Ellos participaban en esta iglesia. Y en esta iglesia un año
hicieron unas camisas y me encantaba porque en la parte de atrás de la camisa decía sirviendo a Dios, sirviendo a las personas. Pero a veces mal entendemos ese término, ¿no? Sirviendo a Dios, sirviéndonos de las personas. No, no es sirviéndonos de las personas. No es que yo primero tengo que ser satisfecho, que todo el mundo tiene que girar en torno de mí para servirme a mí. No, yo debo servir a las personas. Porque cuando sirvo a Dios, ese servicio a Dios se evidencia primero en mi servicio a las personas. A las personas. Por eso que es clave este pasaje, este texto. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios o en el temor del Señor. ¿Cómo dice? En el temor de Dios. Debemos someternos. Ahora, teniendo esto en mente, vimos la semana pasada cómo los siervos deben obedecer a sus amos, prestar atención a sus amos, prestar atención a las instrucciones de sus amos para hacer lo que sus amos quieren. Y dijimos, ¿no? La semana pasada cuando hablábamos de este pasaje, cuando estudiábamos este pasaje, dijimos que lo más seguro, lo más concreto y probable de este pasaje, cuando ahí se refiere a siervos, se refería a personas que estaban en posición de ¿qué cosa? De esclavitud. Leía un poco de historia donde dice lo siguiente, la historia dice esto, que en el primer siglo 1 de cada 3 personas era un esclavo. 1 de cada 3 personas en el primer siglo, cuando Pablo escribe esta carta, es esclavo. Dijimos esto, los esclavos no eran consideradas personas, eran consideradas bienes de consumo, bienes de comercio. Alguien eventualmente podría tomar a un esclavo y entregarlo a cambio de una deuda. Alguien eventualmente podría determinar o podría hacer con un esclavo lo que él quisiese. Si el esclavo no era bueno, fiel, simplemente él podía deshacerse de ese hombre. Podía incluso llegar a matar a su esclavo y no había ninguna ley que se lo impidiese o que lo juzgase por haber hecho eso. Entonces, cuando Pablo habla a la iglesia en Éfeso y le habla a siervos que deben obedecer a sus amos, que deben servirle de buena voluntad, que no deben servirle como quien sirve al ojo, sino como quien sirve a Dios, está fijando un parámetro, un paradigma de servicio en el esclavo que va más allá de su propia condición. Usted sirve más que a su amo, sirve al Señor en el cual usted ha creído como siervo. Ahora, nuestra cultura, eso ha cambiado, ¿no? Hoy día no tenemos esclavos. Aunque lamentablemente también sabemos por noticias de que hay personas que en todo este proceso migratorio casi están volviendo a ese sistema, ¿no? Personas que las traen engañadas al país, que les retienen los documentos, que le exigen una cierta cantidad de dinero y que si no cumplen con esas cantidades de dinero, sus familias en los países de origen van a sufrir las consecuencias. Verdaderos mercados de esclavitud contemporáneo, ¿no es cierto? Eso está sucediendo lamentablemente en el día de hoy. Bueno, el Señor en su palabra, Norma, quiero decir algo interesante. Creo que lo mencionó tangencialmente hoy día Maximilian en su lección de la escuela dominical. La Biblia nunca llamó a los esclavos libres en Cristo a buscar su libertad de su amo terrenal. Nunca llamó a sublevarse de su amo terrenal. Cualquier sublevación del amo terrenal hubiese sido rápidamente aplastada por el poderío militar del imperio. ¿Recuerdan ustedes la película de Espartaco? ¿Sí? ¿La recuerda? ¿La vio? Bueno, esa película refleja bien, ¿no? Cómo un grupo de esclavos se rebela del poderío, se rebela buscando su libertad y rápidamente es aplastado esa rebelión por el poderío militar del Imperio Romano. Rápidamente. ¿Se imagina que la Biblia hubiese llamado, que Dios hubiese llamado en su palabra a los esclavos a buscar y a pelear por su libertad? Eso hubiese sucedido, pero también hubiese sucedido una segunda consecuencia de esto.
No solo el que militarmente hubiesen sido, ¿cómo se llama? Aplastados, sino que además hubiese sucedido una segunda consecuencia, que el progreso del Evangelio hubiese sido entorpecido por esta situación, porque se hubiesen mezclado los derechos, entre comillas, sociales con deberes espirituales. Y Dios nunca ha llamado a eso, nunca. ¿Está malo que usted tenga un pensamiento, una idea, una idea política? ¿Qué cree usted? ¿Está mal? No. Somos seres políticos. Participamos de la sociedad. Votamos por nuestras autoridades. Somos seres políticos. Pero lo que no podemos hacer es convertir este lugar, que es casa del Señor, en un centro político. Previo a una votación, yo no me puedo parar en el púlpito y decirle a usted tiene que votar por Juanito, por Sutano, Mengano o Merengano. ¿Mengano? No sé cómo. Yo no puedo pararme aquí a decir eso. Sí, le necesito animar a usted a que vote por la persona que mejor representa nuestros principios morales, como creyente. O sea, yo no le voy a pedir a usted que vote por alguien que apoya el matrimonio homosexual, la adopción homoparental, el aborto, más allá de todas las causales que puedan haber. Yo no le puedo decir vote por esa persona con libertad, porque va en contra del principio bíblico. Ahora, hay dentro de los candidatos políticos, ¿hay alguien que representa al 100% todos nuestros principios bíblicos y morales? No, pero tenemos que buscar dentro de lo malo, ¿qué cosa? Lo menos malo. Lo menos malo. Y en ese sentido, bueno, Pablo y la escritura de Pablo, guiado por el Espíritu Santo, los escritores bíblicos, nunca llamaron a los esclavos a liberarse de su amo. Fíjese, están así. ¿Se acuerda que yo la semana pasada le animé a buscar o a leer? Le animé a leer una carta del apóstol Pablo que está en el Nuevo Testamento. Yo no sé cuántos la leyeron. ¿Qué carta era? Filemón. ¿La leyeron durante la semana? ¿No? Ya, váyale Filemón entonces. Porque si lo habían leído avanzábamos rápido, pero como no la leyeron, no la vamos a leer completa. No la vamos a leer completa, pero déjeme mostrarle algunas cosas. Déjeme recordarle, Filemón es una carta que se escribe a partir del encuentro de Pablo con un esclavo llamado Onésimo. Pablo está en situación de prisión, él está encarcelado. Y a la misma cárcel donde Pablo está prisionero llega un esclavo que ha escapado de su amo, que se llama Onésimo. En este lugar se encuentran Pablo y Onésimo. Y mire lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 10. Pablo está escribiendo una carta a Filemón. ¿Quién es Filemón? Filemón es el amo de Onésimo. Onésimo se arrancó de Filemón. Y producto de arrancarse siendo esclavo es que lo toman y lo meten preso. Y lo meten preso en el mismo lugar donde está el apóstol Pablo. Y Pablo, cuando le escribe una carta a Filemón, carta que extrañamente y coincidentemente va a ser enviada a Filemón por mano de Onésimo, Pablo le dice lo siguiente, verso 10: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Qué querrá decir el apóstol Pablo con esta expresión? Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Que lo alcanzó para Cristo en la prisión. Onésimo vino a ser salvo en la prisión. El apóstol Pablo le habló de Cristo y le ganó para Cristo en la prisión. ¿No es cierto? Entonces, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Sin duda, en el plan de Dios estaba que Onésimo huyese de su amo Filemón para llegar a este punto. Usted sabe que es interesante, pero un esclavo que huía, si era sorprendido, lo más lógico es que no lo llevasen a la cárcel. Simplemente lo mataban. Pero en este caso lo tomaron y lo llevaron prisionero. Se encuentra con Pablo, se convierte. Y fíjese cómo
¿Cómo Pablo intercede por Onésimo? ¿Cómo sigue? Desde el verso 11 al 16. ¿Cómo es que Pablo intercede por Onésimo? El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Y sabe que este es un juego de palabras, porque Onésimo, el origen, la raíz de la palabra Onésimo tiene que ver con esto, con utilidad. Y es un juego de palabras. Pablo le está diciendo, en otro tiempo Onésimo te fue inútil. La verdad es que probablemente Onésimo no fue un buen esclavo, probablemente no era un buen siervo. No era un buen siervo. A tal punto que él termina huyendo, ¿no? Pero después de venir a Cristo, después de conocer al Señor Jesús como el Salvador de su vida, este que era inútil ahora se convierte en alguien útil. No solo para su amo Filemón, también para el apóstol Pablo. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Quiero decir algo, esta carta, la carta de Filemón, grafica muy bien un concepto soteriológico. ¿Cuál es, Maximilian? ¿Recuerdas? La justificación. La justificación. Mire, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio. Eso es lo que quisiera Pablo, pero Pablo reconoce algo. Onésimo no es mío. Onésimo sigue siendo tu esclavo, sigue siendo tu siervo. Entonces yo no le puedo retener, porque es tuyo. Y te lo devuelvo. Te fue inútil antes, ahora te va a ser útil, a ti y a mí. Pero es tuyo. Verso 14. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Mira, si tú me lo quieres devolver después a mí para que me sirva, ya es tema tuyo, porque es tuyo. Pero que sea porque tú lo quieres, no porque yo lo exijo o lo demando. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses. ¿Hasta cuándo? Para siempre. ¿Cuál era la diferencia? ¿Por qué Filemón le recibía ahora para siempre? ¿No se le ocurre? Porque ahora era creyente, ¿no? Porque ahora los dos compartían una fe, una esperanza. Compartían la vida eterna. Por lo tanto, su relación no se limitaba a la de un amo con un esclavo, no se limitaba a la muerte, seguía, se extendía más allá de la muerte, porque los dos eran creyentes. Verso 15, lo vuelvo a leer, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, por cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Recíbele, ya no como un esclavo, recíbele como un hermano. ¿Sabe lo que le está diciendo? Quiero decirle esto, hermano. No le está diciendo el apóstol Pablo a Filemón que va a dejar de ser tu siervo, pero le está diciendo algo: trátalo como a tu hermano. Y la Escritura siempre normó eso. No prohibió la esclavitud, pero reguló el trato entre personas, para que el trato que le daban amos a siervos no fuesen tratos vejatorios, no fuesen tratos indignos. Sigue el texto. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, te escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Es una linda carta, léala completa, no es larga, 25 versículos solamente. Linda carta, linda carta. Ahora el apóstol Pablo va a enseñar a los amos acerca de cómo deben ellos de tratar a sus siervos. Verso 9, Efesios capítulo 6, verso 9.
Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en el cielo, y que para Él no hay acepción de personas. Y vosotros, amos. Si bien establece una diferencia con la sección anterior o con el grupo anterior, que son los siervos, también señala una continuidad en el mensaje. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Y aquí hay que determinar o hacer la pregunta: ¿qué es lo que deben hacer? ¿Qué es lo mismo? Sería inimaginable que Pablo le estuviese diciendo a los amos: sirvan a sus siervos, ¿no? Pablo no le está diciendo a los amos que ellos sean los que trabajen ahora, que los siervos determinen qué es lo que se hace, que sean los siervos los que digan, bueno, las cosas ahora en esta casa se van a hacer de esta manera y de esta manera. No, Pablo no está diciéndole eso a los amos. Pablo no está diciendo tomen ustedes el lugar de sus siervos, sirvan ustedes en lugar de ellos. No les está diciendo eso. ¿Qué es lo que entonces le está diciendo cuando Pablo le dice haced con ellos lo mismo? Creo que tiene que ver con la relación de respeto. Si el siervo debía servir de buena voluntad, si el siervo debía ser respetuoso, y si el siervo no debía perder de vista una cosa, que el Señor y del siervo es el Señor que está en el cielo, el amo no debía perder de vista tampoco entonces que sobre él y sobre el siervo está el Señor del cielo. Traten a las personas con respeto, traten a las personas con dignidad. Y de nuevo, probablemente usted me dirá: pastor, yo no soy patrón de nadie, pero a lo mejor estás en posición de autoridad en tu trabajo, a lo mejor tienes una posición de autoridad sobre un grupo de personas. Trátalos con respeto. No te olvides que el Señor del cielo es tu Señor y es el Señor de esas personas. Y Él espera eso de nosotros, un trato digno hacia las personas, que nos sometamos los unos a los otros en el temor de Dios, que sirvamos a las personas por amor. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Haced con ellos lo mismo, dejando, ¿qué cosa? Dice el texto. Dejando las amenazas. ¿Qué es una amenaza, hermano? ¿Qué es una amenaza? Un diccionario dice que es una coacción, es una forma de coaccionar a la gente para que haga lo que yo quiero que haga. Es una... ¿Cómo? Presionar. Muy bien. Una manipulación psicológica. Sí, es verdad eso. Es verdad eso. Es interesante. Conversaba hace un tiempo atrás con una persona y me decía lo siguiente, que de la iglesia de donde esta persona viene con nosotros, llegó acá, era tal la presión que se ejercía sobre la congregación, que por ejemplo si jóvenes eran invitados a una reunión de jóvenes a otra iglesia, y en esa iglesia se tomaban una fotografía, el grupo completo, esos jóvenes decidían no participar de la fotografía, no aparecer en la foto. Y la razón era muy simple: para que el pastor no viera la foto. Porque si el pastor veía la foto, después los retaba, les llamaba la atención. Quiero decir esto, hermano, yo creo que se lo he dicho a varios de ustedes. Yo no soy dueño de ninguno de ustedes. Yo soy su pastor, no soy su amo. Por una cuestión de respeto, a mí en lo particular me gusta que si usted va a hacer algo, si usted va a ir a alguna parte, si va a visitar a alguien, si va a participar en algún grupo con alguien, me cuente, para estar orando y para yo estar informado. Pero yo no soy dueño de usted. Hace años atrás, no sé si se los contesto ya acá, pero hace años atrás, cuando estábamos en la iglesia Recoleta todavía, yo era copastor de la iglesia Recoleta. Nosotros teníamos culto solo a las mañanas, no teníamos culto a la tarde. ¿Qué tal, hermano Abel, que puede ratificar lo que estoy diciendo?
Y en una ocasión a mí me invitaron a predicar a la iglesia de donde yo salí, la iglesia de Algomedo. Y me invitaron a predicar un día domingo a la tarde, a la noche. Nosotros teníamos culto solo a la mañana. No iba a afectar en nada mi ministerio con la iglesia. Sin embargo, yo fui en el pastor Rodrigo y le dije: pastor, ¿sabes qué? Me invitaron a predicar en esta iglesia tal día, a tal hora. ¿Puedo ir? Y él me dijo: dale, anda, tranquilo. Yo era copastor en esa iglesia. No afectaba mi horario, no afectaba mi ministerio con la iglesia. Iba a ir en un horario que no tenía que ver con el horario de reuniones de nuestra iglesia. Pero por respeto al pastor, yo fui y le pregunté si lo podía hacer. Y él me dijo que fuera. Si él me hubiese dicho que no, yo no voy. Por respeto a la persona. Por respeto incluso a la posición de la persona. Con esto quiero decirle, hermano, yo no soy dueño de usted, yo no soy su amo. Usted no es mi esclavo, usted es mi oveja. Y yo soy responsable delante del Señor por usted como oveja. Pero a mí, por respeto, yo preferiría, yo esperaría que usted, si usted va a participar de alguna actividad, si usted va a ir a servir a otro lugar, si usted va a comprometerse con cualquier otro ministerio, a hacer cualquier otra cosa, yo le pediría, cuénteme. Porque a mí me gustaría estar enterado y orar por usted y no darme cuenta porque lo vi en una fotografía. Solo por respeto. De nuevo, no soy su dueño, no soy su amo. Usted no es mi esclavo, usted es mi oveja, yo soy su pastor. Y yo soy responsable de usted delante del Señor. Aliviane mi trabajo como pastor. Aliviane mi cuenta como pastor frente al príncipe de los pastores, contándome usted qué es lo que va a hacer. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Por qué se lo digo? Porque yo no quiero llegar a un punto en que, como dice el pasaje acá, ¿no?, tenga que amenazar, porque no creo que yo deba amenazar, no creo que esté en este lugar, que tenga la función del pastor en este lugar para amenazarlo a usted. No creo que eso sea. El apóstol Pablo le dice a los amos: dejen las amenazas. Fíjese que era interesante. ¿Usted sabe qué tipo de amenazas podrían haber tenido los amos en este tiempo, en el primer siglo? Agresiones físicas, también psicológicas, ¿no? Manipulaciones psicológicas. Mira, si no sirves como yo te digo, voy a vender a tu familia. ¿Tienes esposa? ¿Tienes hijos? Muy bien. Te voy a separar de ellos. Voy a vender a tu esposa, voy a vender a tus hijos, porque tú no estás sirviendo como yo quiero. El apóstol Pablo le dice a los amos: dejen las amenazas. Déjenlas. Por una razón simple. ¿Cuál es esa razón simple? ¿Cuál es la razón por la cual estos hombres que estaban en posición de autoridad como amos debían dejar las amenazas? En el verso 9 sigue: sabiendo que el Señor de ellos y vuestro, ¿dónde está? En los cielos. En los cielos. Él está en los cielos. ¿Desde dónde observa todo? ¿Recuerda? El ojo de Jehová está en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Él está en el cielo, observándolo todo. Pero dice algo más, ¿no? El pasaje dice algo más. No solo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, sino también dice algo. Que para Él, para el Señor que está en los cielos, ¿qué es lo que no hay? Acepción de personas. ¿Qué significará acepción de personas? Que no hay distingo. Literalmente es que Él no juzga según las apariencias. Él no juzga según el rostro. Eso es. Dios no juzga según el rostro, según apariencias. Nosotros sí. Esta semana estábamos leyendo el Salmo 78 en la hora silenciosa. Y dice algo interesante acerca del rey David. Yo lo compartí esta semana, ¿no? El rey David fue el rey más grande de Israel. Fue traído de detrás de los rebaños de ovejas para pastorear
a su nación, a su pueblo Israel. Y lo hizo con dos cosas: con la pericia de sus manos, con la integridad de su corazón. Ahora es interesante, porque si usted conoce la historia bíblica, cuando el profeta Natán viene a buscar, no es Natán, el profeta Samuel, viene a buscar al rey David de en medio de su familia para ungirle, no lo encuentra, ¿no? Isaí empieza a presentar a todos sus hijos, y Dios le decía, no, este no, este no, este no, este no. Y cuando parecía que ya no hay más hijos, el profeta pregunta, ¿no queda ninguno más? Y la respuesta en buen chileno de su padre, sí queda uno más. El cabro chico, ese que no sirve para ninguna otra cosa que no sea cuidar ovejas. Ese es el que queda. Porque pastor de ovejas era eso, ¿no? Alguien que, un niño chico, entre comillas, interesante, que no se lograba ser responsable todavía de sí mismo, entonces lo mandaban a cuidar ovejas. Es el único que queda. Tráigalo. Lo traen y Dios le dice, ese es. Porque Dios no juzga según la apariencia, ¿no? Dios juzga ¿qué cosa? El corazón. Y la Biblia nos enseña que David fue elegido no por su apariencia. David al lado de Saúl no tenía nada que hacer. Era de hermoso semblante, era bonito, pero era pequeñito. Saúl era un hombre que sobrepasaba a todo su pueblo de los hombros hacia arriba, era más alto que todos, era un hombre fornido, fuerte. En apariencia, David al lado de Saúl no tenía nada que hacer, pero David tenía lo que Saúl no tenía: un corazón conforme al corazón de Dios. Hermano, recuerde, Dios juzga no por apariencias. Él no hace acepción de personas. Y si usted está en una posición de liderazgo, si usted está en una posición de autoridad, si usted tiene bajo su cargo, bajo su responsabilidad personas, nunca olvide de eso. El Señor que está en el cielo es Señor de ellos y es su Señor. Y al momento de juzgar, Él no hará distingos entre ellos y entre ustedes. Usted necesita tratar a esas personas con dignidad. Si usted está pensando comenzar un trabajo donde eventualmente podría darle trabajo a otros, usted necesita tratar a esas personas con dignidad, con respeto. Porque eso es lo que el Señor espera de nosotros. Ahora, como sé que la gran mayoría de nosotros, y solo para recordarlo porque lo vimos la semana pasada, ¿no? Como sé que la gran mayoría de nosotros no está en posición de liderazgo, autoridad o responsabilidad de otros, sino que estamos bajo la autoridad de otro, nosotros debemos servir a esas personas de buena voluntad, como al Señor y no como al ojo del hombre. Deberes sociales. No son cosas que nosotros podríamos preferir hacer o no hacer, sino que son cosas que nosotros necesitamos hacer, porque Dios así lo espera y lo demanda de nosotros. Próxima semana vamos a comenzar una sección nueva. Solo para introducir esa sección, mire lo que dice el verso 10. El verso 10, solo para introducir esta sección. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sabe por qué? Porque hay una verdad que es ineludible. Todo hombre lleno del Espíritu Santo, sumiso a la voluntad de Dios, va a enfrentar dificultades. El Señor Jesús hizo la advertencia, ¿no? ¿Creéis en mí? Creed también en Dios. Estoy mezclando los versículos. En el mundo tendréis aflicción, eso es. Pero confiad, yo he vencido al mundo.
Todo creyente sincero va a enfrentar dificultades. Dificultades humanas y, como vamos a empezar a ver de ahora en más en esta sección, otras que no tienen necesariamente un origen humano. Pero podemos sobrellevarla, podemos soportarla, siempre y cuando nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. El salmista decía, no es estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, ¿de quién hemos de tener memoria? ¿De quién hemos de tener recuerdo? Del nombre de nuestro Señor Dios. En Él es que hemos de depositar nuestra confianza, no en lo que tenemos, sino en quién tenemos. Amén.